Quiero explicaros una historia de sexo que durante un rato seguramente va a parecer que no es de sexo. Esta historia empieza en una piscina hace muchos años, un día caluroso de verano. Una piscina que yo no conocía y que al no conocerla me llevé la sorpresa que al tirarme de cabeza resulta que había menos agua de la que yo pensaba y la cabeza golpeó contra el suelo, de manera que se dobló el cuello, se produjo una lesión medular y desde entonces, pues, por ejemplo, me desplazo en silla de ruedas y necesito apoyos para todas las actividades cotidianas. Hubo un periodo largo de hospitalización, de rehabilitación, en el que, entre otras cosas, los médicos me convencieron de que el deseo, el placer no eran cosas para mí, ¿no? Que mi corporalidad no permitiría vivir eso de manera satisfactoria. Entonces, pues un poco intenté apartar eso de mi vida, ¿no? Pero fue un intento bastante vano porque yo estaba en plena adolescencia, en aquel entonces tenía 13 años cuando tuve el accidente y siempre estuvo presente, ¿no? Este pensamiento, esta pulsión, esta necesidad sexual, ¿no? De manera que según fueron pasando los años fui pues, intentando abrir otras posibilidades. Yo no podía explorar mi cuerpo por mí mismo y busqué apoyo en profesionales, en prostitutas, que me ayudasen a explorar mi cuerpo, a saber qué sentía, cómo sentía. Y ahí me llevé pues, bueno, la gran sorpresa de que lo que me habían contado los médicos no era exactamente así, ¿no? Conseguí ir encontrando maneras de vivir el deseo y el placer que llegaron a ser muy satisfactorias, ¿no? En todo eso en un marco en el que mi vida había llegado a un punto también en el que, con muchas luchas personales y colectivas, pues había conseguido tener estudios, un trabajo, una casa, pero sin embargo no conseguía vivir como mis compañeros de trabajo. Yo me daba cuenta que mientras ellos pensaban en qué iban a hacer el fin de semana, yo me tenía que preocupar de cómo me iba a levantar de la cama ese fin de semana. Y en ese momento de crisis, de qué está pasando, ¿no? que falla en todo esto, me di cuenta que fallaba la mirada, fallaba la manera en que se te consideraba y por lo tanto la manera en que se te trataba, ¿no? Había una mirada muy infantilizadora, ¿no? Y a los niños básicamente lo que hay que hacer es protegerles, ¿no? Por encima de su libertad personal. Y se nos trataba como solo niños, dependientes, ¿no? Entonces no era un problema de las leyes que teníamos, sino de cómo se aplicaban esas leyes por la mirada que había. ¿Qué hacer ante eso, ¿no? Porque la mirada no la puedes cambiar con otra ley. Ahí fue donde me di cuenta que quizá toda esa otra parte de mi vida que había ido transcurriendo en paralelo, esa vida sexual que en principio no era para mí, pero que se había ido desarrollando, me di cuenta que todo ese ámbito había que trasladarlo también a lo público, a lo político, ¿no? Porque sexualizar nuestra realidad era la manera de romper con esa mirada infantilizadora que nos causaba toda esa serie de distorsiones en nuestras vidas. Y ahí fue donde empezamos a hacer pues, desde documentales, películas, webs sobre sexualidad y diversidad funcional, de manera que colectivamente empezamos a intentar cambiar ese lema que nos había perseguido durante décadas, ese lema que la Alemania nazi se había inscrito en la entrada de los campos de exterminio, que decía el trabajo os hará libres, ¿no? Y empezamos a reescribirlo en el sentido de saber que era el sexo lo que nos haría libres.